bienvenidos a tu programa Despierta Alma Mía, paz y bien, en el dulce nombre de nuestro Señor Jesús, a todas las personas que están sintonizándose y a todas las personas que pues por medio de sus amistades, de sus conocidos, de sus familiares, pues van a escuchar este programa. Gracias por estar aquí en este ministerio, gracias a Dios, de la parroquia Santa Rosa de Lima. El día de hoy vamos a tener un tema muy importante, no menos importante que todos los que hemos hasta este momento compartido, y vamos a hablar de las indulgencias, porque de repente nosotros pues somos católicos y creemos que porque ya se murió mi ser querido o el vecino o el dueño de la tiendita de la esquina o ya está en el cielo. Ya se fue al cielo, era bien bueno, y entonces uno se olvida de esas almas que están aclamando ayuda. Y en este momento pues vamos a comenzar con esta oración hermosa, vamos a ponernos todos en la presencia de Dios por unos segunditos y vamos a ofrecer esta oración por todos nuestros difuntos, por todas las almas del purgatorio, y todo esto se lo pedimos a nuestro Señor. Amado Dios, comenzamos nuestro día dándote gracias por la vida, por este nuevo amanecer, por esta nueva semana, por nuestra familia, por el techo que resguarda nuestros sueños y por el pan que cada mañana tú pones en nuestra mesa. Gracias, Señor, por tu amor y tu bendición. Amado Dios, en esta oración también queremos poner en tus manos la vida de nuestra familia, la vida de las almas del purgatorio, la vida de nuestros sueños y los sueños de nuestros hijos, sus proyectos y los nuestros. Por favor, ilumina nuestra senda, toma nuestra mano y guíanos con bondad. Señor, te entregamos nuestras vidas y también la vida de todas las personas que amamos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues, ¿qué son las indulgencias? La mayor parte de las personas, pues no entendemos, ¿verdad?, lo que son las indulgencias, y de repente creemos nosotros que una persona que falleció, pues se va directito al cielo. Para comenzar y entender un poquito más, necesitamos entender que existe el purgatorio. Me preguntaba una persona, pero, por ejemplo, cuando hay personas condenadas, que un sacerdote dice, pues esta persona está condenada porque hasta el último momento no quiso aceptar a Dios o no se arrepintió. Uno no puede rezar por las personas condenadas, que gracias a Dios no son muchas. Pero existe el purgatorio y es donde están esas almas de nuestros seres queridos o conocidos que a nosotros que estamos vivos nos toca ayudarles. Entonces, el purgatorio es bíblico, no es un invento de la Iglesia Católica. El purgatorio es bíblico. Y por ejemplo, hay varios pasajes bíblicos que hablan claramente sobre lo que es el purgatorio. Y uno de ellos, y tal vez es el principal de todos, San Pablo habla sobre el día del juicio y sobre qué pasará, o sobre lo que pasará con aquellas personas que pues, tuvieron una fe firme y sirvieron a Dios mientras estaban vivas, pero que su obra no fue tan buena, ¿sí? Y un día pues se verá el trabajo de cada uno de nosotros y se hará público en el día del juicio, cuando todo sea pues probado por el fuego, ¿verdad? Y el fuego probará la obra de cada uno de nosotros. Si lo que hemos construido pues resiste el fuego, pues seremos premiados, pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero pues tendrá que pagar y se salvará, pero no sin pasar por el fuego. Absolutamente nadie puede irse directo al cielo. El purgatorio es para que nosotros nos purifiquemos y podamos estar en la presencia de nuestro Señor. Es tan grande el amor de nuestro Señor que dicen que si uno sintiera un poquitito el amor de Dios, uno podría caer fulminado, como le ha pasado
algunas santas. Por ejemplo, había una santa, no me recuerdo ahorita el nombre de esta niñita, pero ella se quedó dormida después de tomar el cuerpo de Cristo. Ella tenía 7 años, era una niña chiquita, tal vez menos, y ella tenía tantos deseos de recibir el cuerpo de Cristo. Le dieron oportunidad de ir a ese convento, a un convento, y vivir como una religiosa por unos días, porque era tanto su deseo de hacerse religiosa. Esta niña a mí me impactó cuando estábamos hablando de su historia, y ella pedía tanto tomar el cuerpo de Cristo que ella, mientras estuvo en ese convento, era la primera que se levantaba, era la primera que estaba antes que todas las religiosas ya en la capilla, rezando, esperando por la misa. Y en una ocasión, pues todos venían, pero la niña ya estaba dentro. Y la niña lloraba y le pedía y le imploraba tanto a Dios que quería sentir, porque ella le preguntaba a las religiosas, ¿qué se siente que tú puedas comer a nuestro Señor completo en cuerpo y alma? Y pues ellas creían que era cosa de niñas, ¿verdad? Que simplemente pensaba eso porque pues los niños así piensan. Pero en esa ocasión ella llegó más temprano que nunca allí a la capilla, y entra una religiosa y encuentra que ella estaba como en un éxtasis espiritual y tenía el cuerpo de Cristo así arriba de ella, con una luz increíble, y la niña estaba como en shock, ¿no? En ese lo que es la espiritualidad. Entonces esta religiosa va, corre, le dice al sacerdote, le dice a todas las hermanas, y todos vienen corriendo teniendo tantos testigos para que supieran que era verdad. Y entonces el padre se reviste, corre, trae una patena, que es le dicen los niños la charolita, la patena, y la pone en el aire debajo del cuerpo de Cristo que estaba flotando en el aire, y le dice, Señor Jesús, si tú quieres entrar en este cuerpo de esta niña que tanto te lo ha pedido, si es tu voluntad que ella te tome, pues por favor, aquí está la patena, ponte en la patena. Y en un momento el cuerpo de Cristo pues se bajó en la patena, el padre se la dio a la niña, el cuerpo de Cristo, y cuando la niña lo toma, era tan grande el amor de nuestro Señor que ella quedó muerta en ese momento. Y son verdades reales, son realidades, no son cuentos, no son historias de niños. ¿Y por qué te estoy contando esto? Para que nos demos cuenta que si una persona se pregunta, tú por tu fe me estás escuchando y me vas a creer, pero si una persona se pregunta que tiene un poco de dudas o poca fe, pues va a decir, ¿cómo va a pasar eso? O cuántas personas dan su testimonio, y en nuestra ignorancia he escuchado a varias personas que están escuchando el testimonio de esas personas que tuvieron un encuentro con nuestro Señor, y la persona dice, pues es que el Señor me habló, y empieza la duda, ¿cómo que el Señor les va a hablar? Y eso, pues yo lo dije alguna vez, y en mi familia muchos lo han dicho también. ¿Por qué? Porque es la falta de formación, la falta de entender que la fe no todo lo vas a poder entender con la cabeza, no es racionalismo, sino que es fe, es el amor de Dios. Entonces, por ejemplo, si esa obra que Dios nos da a nosotros que estamos vivos, pues no se convierte más que en cenizas porque no hicimos lo que teníamos que hacer, pues entonces vuelvo a repetir, el obrero tendrá que pagar. Y hay una consecuencia. Hablábamos en una ocasión que el pecado de los padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos no se hereda, sino que se hereda la consecuencia. Y hay dos aspectos fundamentales de lo que San Pablo nos quiere enseñar. Y en primer lugar, San Pablo afirma que si la obra resiste al ser examinada, la persona se salvará. En este caso, pues está refiriendo a un cristiano que va directamente a salvarse sin necesidad de pasar por una purificación, ¿verdad? Pero inmediatamente agrega que hay otra situación donde la obra de la persona no resistió el juicio.
y no dice que se va a condenar, sino que este cristiano tendrá que pagar a ser castigado y se salvará, pero como quien pasa por el fuego. O sea, es un fuego de amor, un deseo de estar en la presencia de nuestro Señor, sabiendo que algún día esa alma que esté en el purgatorio tiene la esperanza y la verdad que un día va a estar frente a nuestro Señor. Y esto se le llama necesariamente o precisamente purgatorio. Es una purificación que algunos necesitarán para poder disfrutar plenamente de la amistad eterna con Dios, ¿sí? Y no es un invento de la Iglesia Católica, como les decía hace un ratito, sino que la clara enseñanza de la Biblia por medio del apóstol San Pablo, que usa la figura de salir o usa la figura, la palabra de pagar, castigar o escapar a través del fuego para enseñar acerca de la purificación. Y a esta realidad que la Sagrada Escritura nos muestra, pues le llamamos purgatorio, ¿sí? Que es igual a purificación. Eso significa. Y esta palabra, que esta palabra no venga en la Biblia, así que diga purgatorio, pues no nos interesa, ¿verdad? A nosotros como católicos, pues tampoco viene la palabra Trinidad en la Biblia y tampoco la palabra encarnación viene en la Biblia, mas sin embargo nosotros la aceptamos en fe y el protestante las acepta también, ¿sí? Entonces lo que importa no es la palabra, sino la realidad de lo que significa la palabra purgatorio, que es purificación. Y en este aspecto, pues el purgatorio está muy claro en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, en el cielo no entrará nada manchado. Esa es una de las cosas que necesitamos entender. La existencia del purgatorio, pues es una consecuencia lógica de la santidad de nuestro Señor, de nuestro Dios. Pues si Él es el 3 veces santo, sí, que esto está en Isaías capítulo 6, versículo 3, o sea, la plenitud de la santidad y de la perfección, pues entonces quienes estén junto a Él también deben de serlo. Esto está en Mateo capítulo 5, versículo 48, para que ustedes lo busquen. Y por eso, quien es fiel a Dios, pero no se encuentra en un estado de gracia plena, pues a la hora de morir no puede disfrutar del cielo, porque la misma Biblia dice que en la ciudad celestial no entrará nada manchado o nada impuro. Esto está en Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. Y entonces, si un cristiano no puede entrar al cielo por tener alguna mancha o impureza, pues ni tampoco sufrir el castigo eterno, ¿sí? Recordemos eso, es bien claro que tendrá que pagar en esta vida o en la otra, porque hay purgatorio terrenal y que es de repente el que tenemos aquí, los sufrimientos, los problemas, las situaciones, y está el purgatorio después de la muerte. Y esto pues está escrito en la Biblia. Al que calumnie, dice bien claro, al Hijo del Hombre se le perdonará. Pero al que calumnie al Espíritu Santo, fíjense bien, no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Esto es algo bien serio y no debería de darnos miedo, sino despertarnos para hacer un examen de conciencia. Y esto lo van a encontrar en el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 32. Aquí nuestro Señor Jesucristo pues habla de que hay pecados que no son perdonados en la otra vida, que son los pecados contra el Espíritu Santo. Por lo tanto, pues hay otros que sí se pueden perdonar, como es de repente que pues nos quejamos con Dios o muchos lo insultan, o esos se pueden perdonar si tú te arrepientes. Ese es el sentido de la purificación o sufrimiento en el purgatorio. Y del por qué nosotros podemos orar, o sea, del por qué nosotros podemos pedir y ofrecer la Santa Misa de las almas del purgatorio para que Dios tenga misericordia en todos esos hermanos difuntos que la necesitan, como el caso de Onicéfero mencionado en la Biblia. Búsquenla, por favor, cuando ustedes ya escuchen este programa, pues anoten las citas bíblicas y ya después las pueden repasar. Se está en segunda de Timoteo,
capítulo 1, versículos del 16 al 18. Y desde los primeros siglos, pues los cristianos creemos en su existencia del purgatorio. Y el purgatorio, como estado temporal de purificación, pues fue creído desde el principio por los primeros cristianos, que ellos pues se destacaron, fíjense nada más, para que vean que este programa es en vivo, se destacaron por su fe y también por su santidad, todos esos primeros cristianos, y a los cuales pues se les llama padres de la iglesia, que serían los primeros cristianos. Y ustedes pueden buscar estos testimonios que están en forma de escritos, y también hay personas que pues tú lo puedes buscar como primeros cristianos, padres de la iglesia, y ustedes van a mirar qué testimonios tan hermosos en cuanto a la fe. Entonces vamos a conocer un poquito lo que algunos de ellos hablaron sobre el tema del purgatorio. Por ejemplo, en aquel año 211 había un hombre muy cristiano llamado Tertuliano. Pueden buscar la biografía, quién era Tertuliano, qué hizo Tertuliano. Él dijo: nosotros ofrecemos sacrificios por los muertos. Desde allí ellos ya estaban pidiendo por las almas del purgatorio. En el año 307, otro nombre que se llama Lactancio, pueden buscar su biografía. Son nombres medio raros que dices, ¿de verdad se llamaba así? Pero fueron reales, y puedes buscar también su biografía. Él dijo: el justo cuyos pecados permanecieron será atraído por el fuego, que es la purificación. Imagínense nada más, ya hablando también del purgatorio. Y en el año 386, otro hombre, Juan Crisóstomo, dijo: no debemos dudar que nuestras ofrendas por los muertos les lleven a un cierto consuelo. Otra vez, en el año 580, Gregorio Magno, respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador. Imagínense desde los primeros cristianos hablándonos del purgatorio. Por eso necesitamos tener bien en cuenta que cuando se muere un ser querido o un conocido, se murió y ya, qué bueno era, está en el cielo. Ustedes no saben cómo se le está pasando. Así es que vamos, por favor, a pedir por esas almas del purgatorio. Y el testimonio histórico de estas personas, de las que les acabo de mencionar, es de gran valor para nosotros los cristianos católicos, pues de esta manera cualquier persona puede comprobar por sí misma, buscando en la biblioteca, en los libros de historia del cristianismo, donde ellos hablaban sobre esta enseñanza de purificación que se llama purgatorio. ¿Y qué cosa es el purgatorio? Pues más que un lugar físico, porque algunos niños en la doctrina decían, y el purgatorio es una casa, o el purgatorio es el cielo, no, el purgatorio no es un lugar físico, es un estado de vida temporal del alma para la persona que muere en gracia de Dios, pero imperfectamente purificada. ¿Cómo es que uno está imperfectamente purificada? Ok, esto es real. El poder la autoridad más bien de una madre y de un padre ante sus hijos es increíble, y de repente no sabemos utilizarla. Vamos a hablar, voy a exagerar, pero son casos reales, una madre que siempre maldecía a sus hijos, porque ella estaba enojada con su vida, porque nunca se acercó a Dios, porque nunca creyó en Dios, porque cometía un error tras otro, no quería a sus hijos, los maldecía. Entonces, las maldiciones de los padres son algo muy serio ante los hijos. Si de repente uno, por enojo, por frustración, pues les dice cosas feas a los hijos, y ese niño va a empezar a comportarse como su madre le dice que es, ¿sí? Y podemos decir tantas palabras, pero pues no las vamos a decir porque duelen.
Y de repente, ¿por qué mi hijo usa marihuana? ¿Por qué mi hijo anda perdido? ¿Por qué anda mi niña de prostituta? ¿Por qué? Pues, ¿cuántas maldiciones hemos hecho? Cuando nosotros maldecimos un hijo, se ensucian de 4 a 5 generaciones y eso está escrito. Si nosotros no nos acercamos verdaderamente a lo que es nuestra fe, recuerden que no es a base de religión, sino a base de relación con todo lo que tiene nuestra iglesia. Si no nos acercamos, nosotros no vamos a poder ayudar a nuestros hijos. Las almas del purgatorio, cuando nosotros les ayudamos, ellos pueden interceder por nosotros y por nuestras generaciones. Y es lo que no sabemos nosotros como católicos. Entonces, este estado de vida temporal para la persona que muere en gracia de Dios, pero recuerden, imperfectamente purificada, es donde mediante el sufrimiento que ella se está purificando. ¿Sí? ¿Para qué? Para disfrutar plenamente de la presencia de Dios. Y de repente, si no sabemos esto, pues esas maldiciones y esas almas que quieren ayudarnos, pues no pueden, porque nosotros no sabemos que podemos tener intercesión por medio de las almas del purgatorio para nuestros hijos y para nosotros mismos. Entonces esas 5 generaciones, de repente con los mismos errores y pecados que están cometiendo, pues ya estamos ensuciando otras 5 generaciones. Y de repente no entendemos o no sabemos que en nuestra iglesia existen las indulgencias, pero que también existe una sanación que se llama que necesitamos trabajar y limpiar todas las generaciones pasadas, ¿sí? Son enfermedades generacionales. Y para eso, pues hay que aprender un poquito más, porque vamos cortando cadenas para que a nuestros hijos se limpie un poco más su camino. Y una persona salvada que vive en el amor de Dios y la salvación, pero no de una manera plena, pues es una persona que necesita por fuerza o por más bien por gracia de Dios entrar a lo que es el purgatorio. Y algunas personas, pocas, van directamente al cielo, pero ese ya es asunto de nuestro Padre Dios, ¿verdad? Como el caso del malhechor al que Jesús le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Recuerdan que estaban los 2 ladrones y nuestro Señor Jesús en medio de ellos? Y pues él le creyó, él no tuvo que irse al purgatorio, se fue directito con nuestro Señor. Y estará con él en el paraíso. Eso nos muestra que esa purificación, lo que es en el sufrimiento, pues algunos tendrán aquí ese purgatorio terrenal, como él y como otros, pues lo tendrán en la otra vida, que es el purgatorio, como lo menciona San Pablo. Y esta cita bíblica, 1 Corintios, capítulo 3, versículos del 13 al 15, que hemos comprobado en este tema, pues nos conduce a la salvación eterna. No se trata de pensar en llamas, sino en un tipo de sufrimiento por no tener plenamente a la persona que más nos ama en el mundo, en nuestro corazón, como debe de ser, que es Dios. Y cualquier persona que haya amado a un ser querido y que por alguna circunstancia la deja de ver por una temporada, pues sabe del sufrimiento de no poder disfrutar por un tiempo del amor de esa persona. Es lo mismo. Y sabe que pues está viva. Mira, como en todo este año de pandemia, pues del COVID, a cuántas personas, seres queridos, no hemos visto, ¿verdad? Nosotros sabemos que los amamos y que pues probablemente no hemos ido por esta situación, pero de repente sabemos que hay personas que pues se fueron y ya no las vamos a volver a ver aquí en la tierra, pero al no tenerlo plenamente cerca, pues experimentamos alegría y a la vez un dolor y un deseo de tenerlo cerca por siempre, cara a cara. ¿Por qué? Porque ya se fue y pues tenemos ese dolor, ese duelo, y de repente nos metemos en el duelo, en el dolor, y miren que podemos tener a esas personas nosotros mismos amarrados para que no vivan su purgatorio como debe de ser. Por eso es que estamos dando este tema. Y algo similar, pero de mayor intensidad,
y forma, pues será la purificación. Algunas personas me decían, es que ¿sabe qué? En mi casa se ve un niño, en mi casa se oyen ruidos, en mi casa corren. ¿Qué pasa aquí? Híjole, pasan tantísimas cosas. De primero, pues esas personas tienen esas cenizas de ese ser querido en casa. Esa alma quiere descansar. Tierra somos y no vamos a descansar hasta que en tierra nos convertiremos. Pero como no puedo soltar esa alma, allí la tengo amarradita, tengo un familiar que por tristeza tiene a su madre y a su esposa en su casa hecha cenicita y hasta se duerme con ellos. Digo yo, qué locura, qué tontería el no creer en Dios, el no tener esa educación en cuanto a la fe. A él le pasan muchas cosas en su casa, pero son esas almas pidiendo que por favor, hey, tierra soy, por favor, llévame. Y todo eso es lo que trae consecuencias, porque nuestra fe, al entenderla, entendemos que es algo trascendental, es algo arriba de la tierra, no es algo en la tierra. Y como no estamos formados en la fe, nosotros queremos entenderlo con la cabeza y nos dejamos llevar por los sentimientos. Y cuando involucramos los sentimientos sin una fe formada, hacemos cada tontería, pero para eso están estos programas. Así es que yo te digo, estimado hermano, estimada hermana, cuando muchos hermanos protestantes dicen, por ejemplo, que el purgatorio es un invento de la Iglesia Católica, porque pues a ellos no les conviene saber que tienen que purificarse, ellos ya se creen salvados, ¿verdad? El cielo no es gratis, nada es gratis. Entonces lo dicen todos estos hermanos esperados protestantes porque pues desconocen lo que la Biblia y la historia nos dice sobre el aspecto del purgatorio. Y muchos de ellos pues se salieron de la Iglesia Católica sin conocer la Biblia. Yo te digo, si tienes dudas de tu Iglesia Católica, ponte a estudiar. Fórmate, no andes atrás de la gente que chismea, que te trata mal, los sugieres que te reciben con mala cara, el padre que no te saludó. Ponte a buscar quién es Cristo, quién formó nuestra iglesia. Y si tú estudias, y después de que estudies y te formes, no por un fin de semana, sino que te pongas a estudiar en serio, si te quieres salir aún así después de que conoces, pues salte, ¿verdad? Pero quien conoce la verdadera iglesia ya no se vuelve a salir. Ya dice uno, ¿dónde andaba yo? Recuerden lo que dice nuestro Señor, mi pueblo sufre por falta de conocimiento. Muchos de ellos, al salirse de la iglesia sin conocer la Biblia, pues cometen un grave error y ahora siguen igual allá, en donde estén, sin conocimiento de la misma, se dejan manejar, les enseñan 2, 3 cosas. Yo sí te digo, hermano católico, si tú no te formas y vienen estos hermanos, te roban tu poca fe que tienes, porque traemos solo una fe tradicional que es hermosa, pero si te pones a formarte en la fe, va a ser mucho más hermosa. Éxtasis espirituales van a venir a tu vida cada vez que Dios lo permita, porque estás siendo tú verdaderamente educado y sobre todo obediente, ¿sí? Estas personas pues leen mucho, pero lo entienden poco. Pero qué triste, decía un sacerdote, la tristeza entre nosotros los católicos es que los protestantes leen mucho la Biblia y los católicos no la leen. Ellos tienen sus grupos de estudio y los católicos no tienen tiempo de eso, ¿sí? Lo peor es que el católico no la entiende nada. ¿Por qué? Porque ni siquiera la lee. ¿Cómo vamos a entenderla? Qué increíble, pues ya es el tiempo de corregir esto. Si tú te das cuenta y estás escuchando este programa, es un mensaje que no te estoy dando yo. Es un mensaje que sale de mi corazón con mucha humildad, porque si tú estás escuchando esto es para ti. Y yo te diría que tengas mucho ánimo, estudia más la palabra de Dios, decídete a luchar por ser un auténtico cristiano, no nada más de un dominguero o un rezandero. Para profundizar este tema, yo te recomiendo, hay un video muy excelente, un DVD de la doctora Polo que se llama Mi juicio ante Dios, y lo puedes buscar porque probablemente lo tenemos aquí en la tienda. Recuerda que tenemos
la librería católica, gracias a Dios, está cruzando aquí la calle de la parroquia Santa Rosa de Lima, para que preguntes, y si no lo tienen te lo van a pedir, te lo van a buscar. Y en este impactante testimonio de la doctora, ella comparte su experiencia al morir, ¿verdad? Con un rayo, un relámpago que le cayó a ella. Ella es alcanzada por ese rayo, como Dios, es una forma en cómo Dios la juzgó, ¿verdad? La realidad del cielo, el infierno y el purgatorio. Ella vivió ese proceso y su segunda oportunidad que tuvo al regresar de nuevo. Ahí anda ella caminando y contándonos lo que le sucedió. Y yo te digo, y yo quiero y le pido a Dios que te siga bendiciendo con mucha abundancia. Si tú eres católico, no olvides que como cristianos que somos, porque cristiano es nuestro nombre y nuestro apellido es católicos, debemos buscar cómo renovar nuestras vidas en Cristo, y eso se hace por medio de programas como este, por medio de programas en tu iglesia, por medio de rezar el rosario, de usar los sacramentales, de usar los sacramentos y sobre todo las bienaventuranzas. Y en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 7, para que lo busques, te va a ayudar mucho. Todo esto te va a servir para impulsar ese apostolado que tienes como papá, como mamá, para dar un buen ejemplo, como abuelitos, para traer a mucha gente, empezando por tu casa. Olvídate del vecino ya, sino tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus nietos, a los pies de Cristo. Y esto está en Mateo, capítulo 28, versículo 18 al 20, y no dejar esa labor a las sectas o iglesias protestantes que no poseen la plenitud de los medios de salvación. Y yo te invito a que conozcas en serio lo que es la fe católica cristiana. En Efesios capítulo 4, versículo 13, también lo puedes buscar, la segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, y la Iglesia de Cristo, para que conozcas lo que es, Efesios capítulo 5, versículo 25, y de esta forma, con estas citas bíblicas que te estoy dando, pues Dios te va a ayudar para que tú estudies la historia del verdadero cristianismo y sobre todo para que tú veas la hora, para que Dios siga actuando en tu vida. De eso se trata. Dios te ama, ¿sí? Te espera en ese redil de plenitud que Él ha dejado en esta hermosa iglesia católica, y esto está en Mateo capítulo 16, versículo 18. Después hay una frase muy hermosa que dice: yo simplemente deseo cumplir la voluntad de Dios en plenitud. Y esto lo vas a encontrar en el capítulo 7 del libro de Mateo, versículos del 21 al 23. Yo sí te pediría eso para nosotros, poder ayudar a todas esas almas del purgatorio y sobre todo que ellas nos ayuden también. ¿Qué va a pasar aquí en este aspecto? Cuando nosotros entendemos esto y empezamos a entender lo que es el purgatorio, ahora vamos a mirar qué cosas son las indulgencias. En nuestra iglesia existen dos tipos de indulgencias, y existe la indulgencia plenaria y también existe la indulgencia temporal. Las personas por lo regular no conocemos esto. El Espíritu Santo, a través de nuestra iglesia, que nosotros somos la iglesia, da a los cristianos herramientas para alcanzar el cielo. Y las indulgencias y el orar por las almas del purgatorio es una forma de ayudarnos, porque al final somos uno, somos hijos de Dios todos. Entonces, esas herramientas para alcanzar el cielo, una de ellas pues es estas indulgencias plenarias, que es lo que quiero que quede bien claro. Todo este mes de noviembre nosotros podemos ayudar a las almas del purgatorio. Y esto de verdad lo han puesto en tantas partes, pero a los lugares que me han invitado y yo les hablo, no saben ni lo que son las indulgencias y tienen muchas dudas del purgatorio, y mucho menos saben
que en este mes de noviembre es una gran oportunidad que se nos da para ayudar a nuestros seres queridos, a las almas del purgatorio, para que en el momento que hacemos lo que les voy a compartir, esa almita viene nuestra Virgen Santísima y se la lleva a la presencia de nuestro Señor. Es una cosa tan bonita el entender esto, pero pues no lo sabemos. Entonces, ¿qué son las indulgencias plenarias? Los antecedentes de las indulgencias plenarias se remontan desde hasta el siglo III. Imagínense, ya desde allí había indulgencias, pero hoy en día poco tienen que ver con las prácticas realizadas en el cristianismo antiguo. O sea, antes hasta las indulgencias se vendían, mucha gente se fue, que porque cómo me iban a vender indulgencias, o sea, tú pagabas cierto dinero y te decían que pues tú ya tenías el cielo ganado, ¿verdad? Era otra cosa. Pero ahorita, en este tiempo, se conserva el interés teológico y el interés histórico. Desde el año 1983, el Código de Derecho Canónico y el Catecismo de la Iglesia Católica, que también les recuerdo que el Catecismo de la Iglesia Católica lo tenemos aquí en la librería, que es tan hermoso. Va de la mano, les dije una vez, con nuestra Biblia. El Catecismo de la Iglesia Católica forma nuestra voluntad y nuestra inteligencia. Son verdades que están escritas. Hay personas que ni siquiera saben que el catecismo existe. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1471? Aquí dice, definen así la indulgencia. La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados. En cuanto a la culpa que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual como administradora de la redención distribuye y aplica con autoridad el tesoro de la satisfacción de Cristo y de los santos. ¿Cuál es el significado de la indulgencia plenaria? Cuando un cristiano comete un pecado y se arrepiente, Dios perdona sus pecados por medio del sacramento de la confesión. Recuerden, nos perdona el pecado, pero no la culpa. Necesitamos recibir una penitencia, ¿sí? Aún así, queda una responsabilidad pendiente por las consecuencias que el pecado haya tenido para la misma persona o para otras, o incluso para la sociedad en general. Esta consecuencia se llama pena temporal y es una deuda que persiste y que hay que pagar ya sea en esta vida o en el purgatorio. Se llama indulgencia plenaria porque suprime plenamente esta pena temporal por los pecados cometidos y confesados hasta ese momento. ¿Cómo les explico esto? Tú te vas y te confiesas, o yo voy y me confieso y recibo una penitencia porque yo tengo que pagar el precio de lo que hice mal. Ya me perdonaron mis pecados, pero tengo una penitencia. Hasta nos dan penitencia de rezar un rosario, un Padre Nuestro, un Ave María, depende de nuestros pecados. Pero se queda esa pena. Cuando es una indulgencia que nos están dando plenaria, se te perdona el pecado y se te perdona la culpa. Entonces, si nosotros hacemos esto por esas almas todo este mes, el resto de noviembre, tú vas a ayudar a un alma y luego esas almas hermosas te ayudan tanto, porque imagínate el que tú hagas todo lo que vamos a compartir en unos minutos para ayudar a un alma que se le perdone toda la culpa que está pagando en ese fuego de amor en el purgatorio. Y por medio de tus acciones, tú mandas esa alma hermosa a los pies de nuestro Señor, a su presencia. ¿Cómo crees que no te lo va a agradecer? ¿Sí? Entonces, se puede reducir la pena temporal mediante la realización de obras, mediante la realización de la oración, la aceptación cristiana del sufrimiento y la recepción de las indulgencias, que puede ser parcial o puede ser plenaria, que ya les expliqué.
Las indulgencias plenarias le ofrece al pecador, fíjense bien, arrepentimiento y confesado el beneficio de eliminar totalmente la deuda que haya tenido durante su vida en este mundo hasta ese momento. Esta situación suprime o quita plenamente la pena que se debe pagar por los pecados cometidos. Y entonces confesamos hasta ese momento de no existir las indulgencias plenarias, imagínense que es esta pena, pues se pagaría solo de dos formas al no existir. O se paga con sufrimientos y obras buenas de esta vida o con un tiempo en el purgatorio. Y por otro lado, pues las indulgencias parciales eliminan la pena temporal en forma parcial. O sea, sufres un ratito y ya se te quita. La obtenemos muy a menudo, lo que son la pena temporal, ¿verdad? Al darnos la bendición, nosotros estamos limpiando esa pena parcial. Al rezar el Ángelus, nosotros estamos limpiando esa pena temporal. Al rezar la Magnífica, al visitar al Santísimo por un rato, al rezar el Credo, al hacer un examen de conciencia, al pedir por los muertos, tú estás limpiando esa pena temporal. A lo largo del tiempo, pues nuestra Iglesia ha determinado distintas formas y también fechas, porque eso solamente lo dirige el Papa, para alcanzar las indulgencias plenarias. Pues hay algunas que se pueden hacer en cualquier momento, ¿sí? Media hora de adoración frente al Santísimo, rezar el Vía Crucis, rezar el Rosario en familia o en comunidad, o también leer la Biblia. ¿Cuál sería la diferencia de la indulgencia plenaria y la absolución del sacramento de la confesión? Esto lo voy a hablar o a compartir un poquito más lento para entenderlo, para que no quiero que te mezcles. Tú puedes repetir y repetir este programa y hacer un poquito de notas. Se oye como que estoy hablando muchísimo, pero me encantaría que quede bien claro, y si es necesario repetirlo, pues lo repitas. Hay que distinguir entre la culpa y la pena, ¿sí? Cuando pecamos, es decir, cuando obramos mal contra Dios, la Iglesia, nosotros mismos, que somos la Iglesia, y contra los demás, la culpa es nuestra responsabilidad. La pena, en cambio, es la consecuencia que tiene ese pecado. Esa es la distinción entre lo que dijimos, la culpa, ¿sí? Para que entendamos lo que es. Entonces, en cambio, es la consecuencia que tiene ese pecado. En la confesión, Dios borra la culpa. Vamos, nos confesamos, Dios borra el pecado, la culpa de nuestros pecados y parte de la pena que deberíamos cumplir tras la muerte, ¿verdad? A lo largo de la vida y dependiendo de nuestros pecados, siempre queda una parte de la pena por expiar, que es donde lo limpiamos en el purgatorio. Esa pena que no se puede borrar con la confesión, que es la paga. ¿Y cómo ganar indulgencias plenarias? Pues se puede recibir una indulgencia plenaria al día y pedir por tu alma o por un difunto. Fíjense bien, no puedes decir, bueno, fulano, citano, mengano, no, es una persona al día, una persona al día. En este mes, en todo este mes podemos hacerlo, todo este mes de noviembre. Primero es pues cómo ganar, esto sería para ti. Primero, la indulgencia plenaria para ti, ¿ok? Tener la disposición interior de un desapego total del pecado. O sea, tú necesitas trabajar mucho en lo que es el pecado venial, que son pecados chiquitos, que después de tanto pecado chiquito, pues se hacen pecados mortales. También necesitamos recibir el sacramento de la confesión 20 días antes o 20 días después de que nosotros nos confesamos. Recibir el sacramento de la confesión 20 días antes o 20 días después. Comulgar como demostración de un renovado compromiso con Jesús y preferentemente en misa. Y orar por las intenciones del Papa, rezando con devoción verdadera alguna oración
preferentemente pues el credo y el Padre Nuestro. Ahora, ¿cómo puedo yo ganar las indulgencias para los difuntos? ¿Sí? La Iglesia también permite a los católicos ganar una indulgencia plenaria para las almas familiares o seres queridos o conocidos que se encuentren en el purgatorio. Pero ¿cómo voy a saber yo que mis seres queridos están en el purgatorio? A lo mejor estoy perdiendo el tiempo haciendo esto y ya no están en el purgatorio. Si acaso ese fuera tu situación, nuestro Señor va a usar eso que hagas, esas acciones, para otra alma que lo necesite. Y esa alma también te va a ayudar, aunque el alma que Dios escoge no sea nada de ti ni lo conozcas. Fíjense la maravilla que hay en lo que es nuestra fe verdadera, ¿sí? Entonces esa indulgencia plenaria para las almas o familias o seres queridos que se encuentran en el purgatorio, también puedes ofrecer por un difunto, y hay unos pasos increíbles, el 2 de noviembre que lo acabamos de pasar, pues ese día todos los fieles, es para ayudar a los fieles difuntos, se visita piadosamente, o sea, con piadosamente una iglesia o un oratorio. Durante esta visita se debe rezar el credo, el Padre Nuestro, ¿sí? Se debe formular la intención que quiere evitar cualquier pecado venial o mortal. Tú dices, Señor, yo no quiero pecar. Señor, yo sé que soy un pecador y voy a seguir pecando, pero tú sabes mis intenciones en mi corazón, que yo no quiero seguir haciendo eso. Y es necesario confesar, recibir la Santa Comunión, rezar el Padre Nuestro, rezar el Ave María por las intenciones del Papa. Estas condiciones pues pueden cumplirse unos días antes o después de esa fiesta de los difuntos, pero como ya pasó, nos han dado la oportunidad de hacerlo todo este mes de noviembre, pero es conveniente que la comunión y la oración por las intenciones del Papa se realicen el mismo día. No puedes ofrecer tu indulgencia por alguien que aún vive, aún estando enfermo, pues su tiempo no ha acabado y esa enfermedad pues es su purgatorio personal, ¿verdad? Hay ocasiones especiales que señala el Papa, hay indulgencias plenarias para momentos específicos, como sucedió en el año de la fe, ¿verdad? Que nos dieron en ese año de la misericordia, que podíamos tener indulgencias plenarias nosotros yendo a una parroquia, y fue hermoso porque lo puedes ofrecer por ti o lo puedes ofrecer por tus seres queridos que ya están en el cielo o en el purgatorio, y fue bien bonito porque lo podías hacer cada día lo mismo, y pues eso es bien hermoso. ¿Cómo ganar indulgencias plenarias durante toda esta epidemia de coronavirus, no? La penitencia apostólica también recuerda a los fieles la posibilidad de la absolución colectiva en este momento de emergencia sanitaria que estamos viviendo, y los enfermos también que sufren la enfermedad del coronavirus, que pues yo tengo familiares y yo pienso que ustedes tienen conocidos o algún ser querido, y las autoridades de salud o las personas que están en cuarentena, ya sea en los hospitales o en sus propias casas. Los trabajadores de la salud, se puede también pedir por ellos, por los familiares de ellos, por todos aquellos que en cualquier calidad, pues siguiendo el ejemplo del samaritano, pues se exponen a riesgo contagioso por estar cuidando personas. Y esta primera indulgencia plenaria pues puede ser obtenida por estas personas que ya mencionamos, con un espíritu desprendido de todo pecado, ¿sí? Entonces hay que ofrecer esta prueba en un espíritu de fe en Dios y caridad hacia nuestros hermanos y hermanas. Nosotros podemos reunirnos, unirnos en grupos, en familia, y pedir por todas estas personas que están ayudando, que están enfermas o que están contagiados. ¿Para qué? Para que reciban esas indulgencias plenarias, pero necesitamos hacerlo como grupo, confesarnos, tener la comunión eucarística, la oración por las intenciones del Santo Padre, lo antes posible, ya sea que se unan espiritualmente a la celebración de la Santa Misa también, a través de los medios que existen, y también este ministerio, gracias a Dios, pues transmite la misa también por las tardes o por las mañanas, y ustedes pueden buscar la misa del día
y se unen como familia, hacen estas intenciones y se confiesan y van a ganar esas indulgencias plenarias para estas personas, ¿sí? Se reza el Santo Rosario, se hace también, puedes hacer el Vía Crucis, el credo en familia, el Padre Nuestro, y entonces haces la invocación piadosa a la Santísima Virgen María para que vaya y proteja a todas esas personas. Y lógico, recuerden que lo que pides para los demás, los pides para ti. Y esa sería otra indulgencia plenaria. Pues esa indulgencia segunda está disponible para todos los fieles durante la duración de este tiempo de pandemia actual, bajo las mismas condiciones, es decir, con la voluntad de obtener la absolución sacramental, ¿sí? Recibir la Sagrada Comunión, rezar por las intenciones del Santo Padre tan pronto como sea posible. Así es que nosotros ahorita podemos estar haciendo esas indulgencias plenarias. Es como que vuelves a nacer, no hubo ningún pecado, no tienes ninguna culpa, nos cuesta hacer estos poquitos pasitos, pero de verdad vale la pena. Piden a Dios Todopoderoso por el fin de la pandemia, que eso es una de las intenciones que debemos de hacer todos nosotros los cristianos, el alivio para los que están afligidos y la salvación eterna para los que el Señor ha llamado a su presencia. Hay que ofrecer una visita al Santísimo Sacramento después de decir eso, asistir a la adoración eucarística, leer las Sagradas Escrituras durante al menos media hora al día, rezar el Santo Rosario todos los días, hacer el ejercicio piadoso del Vía Crucis también, la coronilla de la Divina Misericordia. O sea, qué hermoso que estemos entendiendo, y vienen mucho más si hay una tercera indulgencia plenaria en este tiempo de pandemia, pues está disponible para todos los fieles al borde de la muerte. ¿Cuántos agonizantes tenemos? ¿Sí? Y los fieles moribundos pueden recibir esa indulgencia si están debidamente dispuestos, es decir, tienen un espíritu desprendido de todo pecado y están arrepentidos. Una persona que esté agonizando, enfermita, le llevamos un sacerdote si él quiere, ¿sí? Entonces, es decir, tienen un espíritu desprendido de todo pecado, y en este caso, pues la Iglesia suple las 3 condiciones habituales requeridas. Esa persona enfermita no tiene que confesarse ni venir a la misa y rezar por las intenciones del Santo Padre, porque pues está enfermito, ¿verdad? Pero lo podemos hacer nosotros por esa persona, y se recomienda el uso del crucifijo o de la cruz para alcanzar estas indulgencias en el enfermo. Y como vemos, pues no es tarea difícil, es simplemente alcanzar estas indulgencias plenarias. Esa es la llave para el cielo, y hay que empezar, porque este es nuestro tiempo. Hay que poner en marcha, hay que conseguir nuestra indulgencia plenaria, depende de lo que nosotros queremos. Y también, si ustedes se dan cuenta, yo compartí a varias personas qué es lo que tenían que hacer para los pasos fácilmente, porque han fallecido varias personas en este tiempo, y pues dicen, pues, ¿qué tengo que hacer? Bueno, lo primero es ir y visitar un cementerio. Imagínense nada más, dice una señora, ¿cómo? Yo tengo miedo de ir al cementerio. No, no tienes por qué tener miedo de asistir a ningún cementerio, si tú vas de la mano de Dios y con una buena intención. ¿Y cómo podemos ganar esas indulgencias plenarias para un difunto el resto de este mes de noviembre? Ok, ya lo había dicho, pero lo voy a compartir así bien rapidito y más conciso, más pequeño, y a fin de evitar aglomeraciones en las iglesias, en los cementerios, pues puedes ganar las indulgencias plenarias durante todo este mes de noviembre, cualquier día de noviembre. Hay que visitar un cementerio, hay que rezar por esos difuntos en ese cementerio, acudir a una iglesia o a un oratorio y recitar allí el Padre Nuestro y el Credo, y también la oración para nuestro Santo Padre. Si por motivo grave no puedes salir de la casa, pues puedes colocarte frente a la imagen de Jesús o la Virgen María, rezas cualquiera de estas oraciones, que es el Santo Rosario, la coronilla de la Divina Misericordia,
Puedes leer la Biblia durante media hora y realizas una obra de misericordia durante ese día. Es bien importante, recuerda que debes de cumplir estas 3 condiciones. Es la confesión sacramental, comunión eucarística y oración por las intenciones del Papa. Esta es la forma que cada día, si tú haces eso, pues vas a sacar un alma del purgatorio, va a venir nuestra Madre Santísima por ella, y pues van a poder estar en la presencia de nuestro Señor Jesús. Esto es lo que yo quería compartir con todos ustedes. De verdad a mí me da tanto gusto poder estar en este programa que se dedica a lo que es consejería familiar y sobre todo lo que es la guianza espiritual, lo que es entender lo que es nuestra fe verdadera. Te doy las gracias por haber estado en este hermoso programa. Te seguimos invitando para que vengas aquí a lo que es la librería católica, gracias a Dios, donde vas a poder adquirir todos los productos católicos que tú quieras, libros, Biblias, rosarios. Yo me compré una cadenita preciosa de la Virgen de Guadalupe y sobre todo hay personas que te tratan como tú te lo mereces, con mucho respeto, con mucho cariño, personas formadas, personas que les encanta lo que hacen. Te damos las gracias por haber estado en este programa. Despierta, alma mía. Te esperamos para el próximo martes. Que Dios te bendiga. Comparte este programa. Bendiciones a todos. Hasta pronto.